Hola chicos, bueno, vamos hoy a conversar acerca de lo que son las ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? Bueno, ya en su momento hemos hablado acerca de ondas, pero las ondas mecánicas, ¿no? Y sabemos que las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse, ¿no? Es una de sus características. Sin embargo, cuando se hablan de ondas electromagnéticas, estamos hablando de ondas que pueden propagarse inclusive en el vacío, ¿no? O sea, pueden propagarse en algún medio, obviamente, pero también lo pueden hacer en el vacío, ¿no? Sin embargo, ya en algún momento, ¿no? Hablamos pues tal vez de mediados del siglo XIX, Maxwell ya había justamente predicho el hecho de que había la existencia de estas ondas electromagnéticas, ¿no? Y él lo hizo obviamente pues haciendo un estudio detallado acerca de las ecuaciones que rigen, digamos, el fenómeno electromagnético, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de esos fenómenos, hablamos de esos, digamos, unión que hay entre lo que es la electricidad y el magnetismo, que ya lo hemos conversado también. Hemos hablado acerca de algunas leyes, ¿no? Como la ley de Gauss, la ley de Gauss, pero de magnetismo, ¿no? Hablamos de la ley de Faraday y Henry, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la ley de Gauss, aquí relaciona, ¿no? Relaciona lo que es el flujo eléctrico con la distribución de carga, ¿de acuerdo? En una superficie, ¿no? Cuando hablamos de la ley de Gauss del magnetismo, estamos hablando acerca de que un flujo magnético, ¿no? A través de una superficie me da cero. ¿Y eso qué significa? Significa que el flujo que entra a una determinada superficie cerrada debe ser igual al flujo que sale, ¿cierto? Entonces eso me da a entender esta ecuación, que también se ha conversado en su momento. Hablamos de la ley de Faraday-Henry, que relaciona la creación de un campo eléctrico con la alteración de un campo magnético, ¿no? Y hablamos también de la ley de Ampère-Maxwell, ¿no? Que sería el caso inverso, donde justamente pues hay una creación de un campo magnético debido a una alteración del campo eléctrico y también de la existencia de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, con estas ecuaciones, ¿no? Con estas ecuaciones que, bueno, son conocidas como las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Él los trabajó, los analizó, les dio, digamos, un estudio bastante conciso y, bueno, pudo predecir con estas ecuaciones la existencia de estas ondas electromagnéticas, ¿no? Inclusive pudo darse cuenta de cuál es la rapidez de estas ondas electromagnéticas que justamente coincidían con la rapidez de la luz, ¿no? Y ahí es donde se pudo dar a conocer que la luz también tenía esa naturaleza electromagnética, que también era una radiación electromagnética, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, allí tenemos, ¿no? Ahí tenemos este poquito de historia acerca de las ondas electromagnéticas. Sin embargo, cuando él ya había, pues, predicho esta situación, no era todavía, pues, comprobado, ¿no? No se había dado en la realidad. Hasta que en 1887, Heinrich Hertz hizo experimentos y pudo justamente pudo justamente comprobar lo que ya Maxwell había dado a conocer un tiempo antes, ¿no? Aproximadamente unos 22 años antes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pudo justamente relacionar, pudo justamente medir, ¿no? Más que todo pudo medir la rapidez de estas ondas electromagnéticas, ¿no? Y que, bueno, como ya lo había predicho Maxwell, era pues de 299.792.458 metros por segundo, ¿no? Lo que obviamente lo trabajamos aproximadamente en 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Pues justamente estas ecuaciones, ¿no? Inclusive estas ecuaciones junto con la ecuación de Lorentz, ¿no? Que también lo hemos trabajado en su momento,
estas ecuaciones con la ecuación de Lorentz, ¿no? Dan a conocer las interacciones digamos, electromagnéticas, ¿no? Que dan a producir justamente las ondas electromagnéticas. Entonces, da una descripción detallada, ¿no? De estas características que poseen las ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá cuando estamos hablando del vacío, ¿ya? Cuando hablamos del vacío decimos que la cantidad de carga en el vacío es cero, así como la corriente también es cero, ¿no? Acá estamos colocando el valor de la densidad de corriente que aparece por aquí, ¿no? La densidad de corriente, acuérdate de ese término. Entonces, en el vacío estos dos son cero. Eso significa que cuando tú trabajas con las ecuaciones, en la ecuación le pongo carga cero, entonces todo esto es igual a cero, ¿no? Esto ya está igualado a cero. Nos quedamos con esta ecuación, la ley de Faraday-Henry. Y acá en la densidad de corriente también le ponemos cero y solamente nos quedamos con digamos, esta parte de la ecuación y esta de acá, ¿no? Con eso nos quedamos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué hacemos? Bueno, derivamos, ya hacemos una derivada, ¿no? Por ejemplo, tenemos tanto a esta ecuación como a esta ecuación de lo que nos está quedando, porque recuerda que esto se hizo cero, ¿no? Entonces le sacamos una derivada. Derivamos con respecto al tiempo, derivamos con respecto a la posición, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ya, eso es lo que hacemos para poder calcular, ¿no? Acá si derivas con respecto al tiempo, entonces tenemos justamente pues el detalle de aquí, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y acá, ¿no? Si acá tú derivas con respecto a la posición, entonces estamos obteniendo esto de acá, ¿no? Entonces, jugamos con estas dos ecuaciones, como te dije, derivamos con respecto al tiempo, derivamos con respecto a la posición y podemos obtener estas ecuaciones, ¿no? Puede ser esta de acá o puede ser esta de acá, una de dos, ¿no? Una de dos obtenemos, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, pues, al momento de operar esta ecuación, por ejemplo, ¿no? Puedes notar que este término con este término se pueden eliminar, ¿no? Esto sube y te sale, pues, derivada o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Pero obviamente pues acá estamos hablando de una velocidad, ¿cierto? Estamos hablando de una velocidad pero elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces obviamente despejando ya esta velocidad te sale justamente esto de acá, ¿no? Te sale 1 sobre la permeabilidad. Acá tengo la permeabilidad magnética y tengo la permitividad eléctrica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dos constantes que se han trabajado en su momento, una constante que tiene que ver con los fenómenos magnéticos y una constante que tiene que ver con los fenómenos eléctricos, ¿no? ¿De acuerdo? Y son constantes, son conocidos, ¿cierto? Es decir, conocemos la permeabilidad magnética, 4pi por Z menos 7, conocemos la permitividad eléctrica, obviamente estamos hablando en el vacío, ¿no? Y nos sale 8,85 por Z menos 12, ¿de acuerdo? Si tú reemplazas estos dos valores aquí, te va a salir lo que hemos visto hace un momento, ¿no? 299.792.458, ¿cierto? Lo que obviamente se aproxima a 3 por la 8, ¿no? Entonces, de la solución de las ecuaciones que hemos visto, trabajados en el vacío, obviamente, ¿no? Nos da justamente esta ecuación, ¿no? Nos da a conocer que las ondas electromagnéticas poseen esta rapidez, ¿no? Y esta rapidez es justamente pues la rapidez de la luz. Y como ya te comenté hace un momento, eso me daba a entender que la misma luz era también de naturaleza electromagnética. Era una radiación electromagnética. ¿De acuerdo? Ahora veamos, chicos, una onda polarizada linealmente. Bueno, esto de acá, lo que estamos notando es una onda plana, ¿ya? Hace un momento hemos graficado, ¿no? Hemos graficado el frente de onda, ¿ya? Justamente estaba representando a esta onda plana, ¿no? Tienes acá el campo eléctrico, tengo el campo magnético y tengo la dirección de propagación de la onda, ¿de acuerdo? Entonces, esta onda plana, como puedes notar, está formado por
digamos, la onda eléctrica, tengo la onda magnética, ¿no? Entonces, esas dos vienen a ser justamente perpendiculares y a la vez son perpendiculares con la dirección de propagación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cuando se ha trabajado con las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, se había logrado, pues, predecir que estas ondas se estaban movilizando a la rapidez de la luz, ¿no? Además de ello, también con esas mismas ecuaciones logramos esto de acá, ¿no? O sea, tenemos las ecuaciones que me van a dar a entender tanto lo que viene a ser la onda eléctrica como la onda magnética, ¿no? Que como puedes notar, tienen la forma de una onda armónica, ¿no? Entonces tenemos acá la amplitud, que sería el campo eléctrico máximo, por el seno del número de onda angular por X, que sería pues el eje donde se está propagando, menos la frecuencia angular por el tiempo, ¿no? Acá con su vector unitario, como podemos notar, este campo eléctrico está oscilando en el eje Y, ¿no? ¿Cierto? Por eso que le ponemos su vector unitario J. Y la unidad Newton por cobre. Lo mismo pasaría con el caso de la parte magnética, ¿no? La onda magnética, ¿ya? Tengo su amplitud, ¿cierto? Por el seno del número angular de onda. Tengo el X, que sería también, obviamente, el eje de la oscilación, bueno, el eje de la propagación, ¿ya? Menos la frecuencia angular por el tiempo y su vector unitario K. Como puedes notar, esta onda oscila en el eje Z, por eso que le estamos colocando su vector unitario K, ¿ya? Y su unidad Tesla, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces allí tenemos, ¿no? Ahora, cuando estas ecuaciones que hemos obtenido, ¿no? Las sustituimos en la ley de Faraday-Henry, ¿no? Sustituimos estas dos ecuaciones, entonces nos va a dar como resultado esta ecuación, ¿no? Tenemos esa ecuación, ¿ya? Eso me está dando a entender que el valor de la onda eléctrica en cualquier instante, ¿no? Va a ser igual al valor del campo magnético en ese mismo instante, obviamente, por la rapidez de la luz, ¿ya? Entonces, eso me está dando a entender esta ecuación. Y eso me indica entonces que esos dos campos están en fase, ¿no? Están en fase, ya que justamente pues los valores máximos y mínimos, que serían los nulos de repente, ¿no? Van a ser iguales en el mismo instante, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces eso me da a entender justamente esta ecuación. Por otro lado, yo te había comentado que las ondas electromagnéticas son transversales, ya con los campos eléctrico y magnético perpendiculares entre sí, y además son perpendiculares con la dirección de propagación, ¿no? Con la dirección de propagación. Acá puedes notar que hay una mano, es la mano izquierda, es para poder usar de repente la regla de la mano, así como se usaba la regla de la mano derecha, bueno, acá también tenemos la regla de la mano izquierda, donde los dedos me indican el campo magnético, el pulgar me indica la rapidez de propagación y la palma me está indicando el campo eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces ten en cuenta esta regla para poder determinar la dirección de propagación, porque tú en algún ejercicio vas a tener de repente la onda eléctrica, la onda magnética y te van a pedir la dirección de propagación. Entonces con la regla de la mano izquierda se puede lograr, ¿no? Como puedes ver ahí en la figura, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego comenzamos a trabajar lo que es la densidad de energía en una onda electromagnética, ¿no? Esto ya lo hemos trabajado anteriormente, ¿no? La densidad de energía, ¿no? De un campo eléctrico. ¿Cómo lo calculamos? Un medio de la permitividad eléctrica por el campo eléctrico elevado al cuadrado, ¿no? En un determinado instante, obviamente, ¿ya? Igual también tenemos esta misma densidad de energía, pero para el caso de la onda magnética, ¿no? Entonces tenemos un medio del valor del campo magnético en un cierto instante sobre la permitividad, sobre la permeabilidad magnética, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien.
Pero esta misma relación me va a dar o me va a llevar hacia la misma que estaba arriba. Entonces, esta densidad de energía, digamos que usada para lo que es el campo magnético, me lleva a la misma ecuación, ¿no? A la misma ecuación que tenía en la densidad de energía para lo que es el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Bueno, si yo quiero la densidad de energía total, esa densidad de energía total tendría que ser pues la densidad de energía del campo eléctrico más la densidad de energía del campo magnético, ¿cierto? Muy bien. Pero como ambos son iguales, ¿cierto? Ambos son iguales, sería un medio más un medio, te queda 1, o sea que solamente te va a quedar la permitividad eléctrica por el campo eléctrico elevado al cuadrado. Muy bien, entonces así tendría la densidad de energía, ¿no? Ya que simplemente estamos sumando ambos valores, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí la que es la intensidad de la onda. Se ha trabajado en un determinado instante, hemos trabajado lo que viene a ser la intensidad, digamos, de la onda sonora, ¿cierto? Entonces, también no tiene el mismo significado. Cuando hablamos de intensidad de la onda electromagnética, vamos a decir que va a ser la potencia por unidad de área, ¿cierto? Aquí cuando hablamos de esta intensidad, podemos usar esta ecuación, ¿ya? Esta es la ecuación, que sería justamente la densidad de energía multiplicado por la rapidez de la luz, ¿de acuerdo? Ahora, si sustituimos esta ecuación, ¿no? Decimos entonces, esta densidad de energía se calcula así, ¿no? La permitividad eléctrica multiplicado por el campo eléctrico elevado al cuadrado, ¿cierto? Y acá lo multiplicamos por la rapidez de la luz, ¿no? Entonces, así me quedaría entonces esa intensidad de esta onda, ¿ya? De esta onda electromagnética, ¿no? Y si te piden la intensidad media, entonces para la intensidad media decimos un medio, ¿ya? Un medio, lo que está aquí, ¿no? La permitividad eléctrica por la rapidez de la luz, que son constantes, y acá ponemos el campo máximo al cuadrado. Bueno, así lo vas a calcular, ¿ya? Así calculamos entonces esa intensidad media. Chicos, veamos ahora algunos puntos importantes, cosas que tenemos que tener en cuenta, detalles de las ondas electromagnéticas. Bueno, acá te hablan acerca de la dirección de propagación, ¿no? De una onda electromagnética. Si bien es cierto, hemos ya visto hace un momento el uso de la mano izquierda para poder saber la orientación de propagación de esta onda, ¿no? Bueno, también podemos mencionar que el producto vectorial, ese producto vectorial entre el campo magnético, bueno, campo eléctrico y campo magnético, te va a dar justamente un vector cuya dirección es paralela pues a la dirección de propagación, ¿no? Entonces ahí puedes notar. Sabemos que para saber la dirección de este vector producto vectorial, ¿no? Ese vector E por B, usamos, ¿no? Desde E nos vamos hacia B, como puedes notar el pulgar está paralelo al eje X, ¿no? Que sería la dirección de propagación, ¿ya? Luego aparece un vector conocido como vector Poynting, ¿de acuerdo? Este vector me está diciendo, ¿ya? O es un vector en todo caso que es paralelo al producto vectorial que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces lo calculamos de esa forma, ese vector Poynting, o puede ser también de esta manera, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Pero lo importante de este vector Poynting es que el módulo de este vector, ¿ya? El módulo va a ser el mismo valor que la intensidad de la onda electromagnética, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es bastante importante que podamos manejar esta situación, ¿de acuerdo? Luego sabemos también que las interacciones electromagnéticas entre dos cargas eléctricas, dos partículas, esas partículas interactúan y pueden interactuar a una determinada distancia
pero esa interacción, digamos que genera, ¿ya? Esa interacción implica un intercambio de energía y de momento, ¿no? Hablamos de momento, de cantidad de movimiento entre las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es justamente lo que genera una interacción electromagnética, ese intercambio, ¿no?, que debe haber de energía y de momento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Luego acá tenemos el hecho de que este campo electromagnético, ¿no?, es, por así decirlo, la forma de transmitir esa energía, ¿no?, entre una partícula y otra partícula, cómo se transmite energía, cómo intercambian energía y momentum por medio del campo electromagnético. Entonces podemos mencionar, así como dice allí ahí en la pizarra, el campo electromagnético va a ser ese vehículo que transmitiría la energía y la cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? O en todo caso el momentum, ¿no? Entonces eso viene a ser, este caso, el papel importante de lo que es el campo electromagnético, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora acá colocamos y acá vemos las fuentes de ondas electromagnéticas. En forma general vamos a decir que una onda electromagnética se va a generar por la aceleración de cargas o de partículas que poseen carga eléctrica, ¿no? Entonces hay que hacer que acelere, ¿de acuerdo? Una de esas formas, por ejemplo, acá, ¿no?, dicen cargas en movimiento formando un dipolo eléctrico o magnético oscilante. Tiene que oscilar, ¿no? Tiene que haber una oscilación, y en una oscilación obviamente hay aceleración, ¿no? Una aceleración que es variable, pero al final es aceleración. Y como te dije, ¿no?, para que se genere esas ondas electromagnéticas tenemos que generar variaciones, ¿no? Muy bien. También nos comenta que la radiación por multipolos oscilantes vendría a ser también una fuente de ondas electromagnéticas, ¿no? Acá otra vez aparece el término oscilantes, ¿no?, que estén oscilando, que estén cambiando la velocidad continuamente, ¿no?, para que de esa forma se pueda producir las OEM, ondas electromagnéticas, ¿ya? Muy bien. Acá dice una radiación por una partícula con carga eléctrica y acelerada, que también vendría a ser una fuente de onda electromagnética, ¿no? Como puedes notar, es una partícula que posee aceleración, ¿no? Entonces, en forma general se traduce, ¿no?, en que para producir una onda electromagnética tenemos que hacer que la partícula con carga eléctrica acelere, que varíe su velocidad, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en realidad. Luego por acá tenemos el hecho de que cuando el momento dipolar eléctrico es constante no se produce campo magnético. Bueno, ya hemos visto hace un momento que tiene que haber variaciones para que se produzca, ¿no? Si no hay variaciones no se va a producir en este caso el campo magnético, ¿no? ¿De acuerdo? Luego nos comenta que un dipolo eléctrico oscilante es equivalente a una corriente, ¿no? Una corriente rectilínea oscilante que produciría un campo magnético a su alrededor, ¿no? Entonces, un detalle importante también. Y por acá me menciona que la partícula con carga eléctrica y con MRU, como ya lo hemos comentado hace un momento, no irradia energía electromagnética, ¿no? Como te dije, no nos sirve el hecho de que se mueva a una sola velocidad y no cambie, ¿no? Si no cambia, entonces no se va a producir las ondas electromagnéticas. En este caso, hablamos de una partícula que está con MRU, ¿no? Y MRU significa pues equilibrio, un tipo de equilibrio de traslación, ¿no? Entonces, hay la necesidad que la partícula tenga aceleración para que pueda producir justamente las características o los elementos esenciales para la formación de las ondas electromagnéticas. Digamos una notación más, ¿no? Acá nos comentan que un átomo o molécula absorbe radiación electromagnética preferentemente cuando la frecuencia de la onda electromagnética coincide con una de las frecuencias de su espectro de emisión, ¿de acuerdo? ¿No? Detalle más que faltaba completar. Luego nos vamos a lo que viene a ser los fenómenos ondulatorios, ¿no? Estos fenómenos ondulatorios, bueno, que presentan obviamente pues las ondas electromagnéticas, tenemos acá la interferencia, la difracción, polarización, refracción y reflexión, ¿no?
Son detalles importantes, fenómenos importantes que hay que tener en cuenta en este caso, ¿no? Los fenómenos de interferencia y difracción son, digamos, pruebas concluyentes, ¿no? De que estamos bajo un fenómeno ondulatorio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle con el caso de lo que es la interferencia y la difracción, ¿no? Si hablamos de interferencia, estamos hablando acerca de que dos ondas, ¿no?, distintas, digamos que se cruzan, ¿no? Se interponen, se superponen, ¿de acuerdo? Hay una superposición de estas ondas, de tal forma que puede generar una onda de repente mayor o simplemente anularse, que también es el caso, ¿no? O sea, son los extremos, por así decirlo, ¿ya? Entonces, acá como hemos comentado, ¿no?, se generan cuando dos o más ondas se superponen en el espacio, ¿ya? Acá también hemos colocado un detalle importante, dice dos fuentes monocromáticas. Recuerda que cuando hablamos de fuentes monocromáticas estamos hablando de que genera un solo color, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dos fuentes monocromáticas de la misma frecuencia y con una relación de fase definido, ¿cierto? Y además constante, la cual no necesariamente debe ser en fase, son coherentes, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de los rayos láser, estos rayos láser son, digamos, una radiación coherente, ¿no? Entonces ya sabemos a qué se refiere con coherencia, ¿de acuerdo? Ten en cuenta, son, digamos, fuentes monocromáticas de la misma frecuencia y que tienen una relación de fase que permanece en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, bajo esos términos, decimos que es una radiación coherente, ¿ya? Muy bien. Generalmente pues hacemos ejemplos con las ondas senoidales, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, las ondas senoidales son características de la luz, en todo caso, ¿no?, de una luz monocromática, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando e interpretando bajo una onda senoidal, ya sabes que estamos hablando pues de una luz monocromática, ¿no? Puede ser un rojo, puede ser un amarillo, pero hablamos de ese tipo de luz, ¿no? Muy bien, entonces eso es con respecto a las ondas senoidales, ¿ya? En los tipos de interferencia tenemos la interferencia constructiva y la interferencia destructiva, ¿no? Obviamente cuando decimos que se generan unas ondas, ya cuando se generan esas ondas emitidas, digamos que llegan a un punto de fase, ¿no? Esta interferencia constructiva, ¿ya?, se va a dar cuando dos puntos van a llegar a una fase, ¿de acuerdo? Y para calcular esa amplitud, para calcular la amplitud, ¿de acuerdo?, de la onda que se ha generado, bueno, simplemente vamos a decir que va a ser la suma, de las amplitudes de cada una, ¿no?, de cada una de las ondas que están generando la onda total, ¿de acuerdo? Ya simplemente hacemos una suma de amplitudes, ¿ya? Y en el caso de la interferencia destructiva, bueno, acá, por ejemplo, la cresta y valle de estas ondas distintas van a coincidir, ¿no? Entonces, si es que coinciden, pues entonces sería se está generando una onda total menor de lo que era cada una de ellas, ¿no? Y para calcular la amplitud de esta digamos, onda que se ha generado, ¿no? Sí, acá sí vamos a hacer una diferencia, ¿no? Una diferencia de las amplitudes, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces vamos ahora a conversar acerca de lo que es el espectro electromagnético, ¿no? Cuando hablamos del espectro electromagnético estamos hablando de una franja donde vamos a colocar las distintas radiaciones que existen en la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces eso es lo que va a significar el espectro electromagnético, ¿no? Bueno, vamos a empezar desde la que tiene más baja frecuencia, ¿no? Bueno, una baja frecuencia está en el orden de 10 a la 4 Hz.
hablamos de las ondas de radio, ¿no? Y en esas ondas de radio hay tipos, ¿no? Estamos en las ondas de radio de baja frecuencia, tenemos radio AM, radio FM. Esto se suele usar en esos radios, ¿no? De juguete, ¿no? Que te pones, de repente lo tienes, lo has tenido, o alguien, tus amigos, ¿cierto? Esos radios donde tú presionas un botón y te escuchan, ¿cierto? Que se escucha con un poco de interferencia y toda esa situación. Entonces, esas son ondas de baja frecuencia, ¿no? Luego tenemos la onda de radio AM. Sabes que AM significa amplitud modulada, ¿no? FM es frecuencia modulada. Sabes muy bien que en FM se escucha mejor que en AM, tiene un mejor sonido, ¿cierto? Sin embargo, AM logra llegar hasta lugares alejados, ¿no? Entonces, eso es, digamos que entre algunos detalles, tiene que ver con que esta onda es más grande que la FM. Hablamos de cientos de metros, ¿no? Y gracias a ello, ¿no? Gracias a su longitud de onda, que es bastante grande, entonces puede saltar obstáculos, ¿no? Y eso es lo que no puede justamente FM, porque es más pequeño, ¿no? Digamos que su frecuencia es mayor, ¿no? En comparado con los demás, ¿no? Con las otras ondas de radio que estamos notando, ¿ya? Luego pasamos a las ondas TV, ¿no? Obviamente pues las ondas de televisión, ¿no? Pasamos a microondas, que es el mismo, digamos, la misma radiación que se usa para poder calentar las comidas, ¿no? Entonces, cuando tú calientas una comida en tu horno microondas, se generan esta radiación microondas y que, bueno, va a calentar la superficie del alimento, ¿no? Hasta unos 2 centímetros aproximadamente. Y todo lo demás se calienta ya por conducción, ¿no? Entonces, ahí hablamos de los microondas, ¿ya? Principalmente en el microondas lo que se hace es generar movimiento en las moléculas de agua, ¿no? Los alimentos que son, digamos, que están bastante hidratados, que poseen en su estructura moléculas de agua, entonces obviamente va a ser más sencillo calentarlo, ¿no? Va a ser mucho más sencillo poder calentar, ¿ya? Luego pasamos a los infrarrojos, ¿ya? La radiación infrarroja. Todos los cuerpos que están a una determinada temperatura, todos los cuerpos tienen una determinada temperatura, entonces emiten una cierta radiación. Esa radiación que emiten los cuerpos es la radiación infrarroja, ¿no? Los militares tienen aparatos especiales para poder ver en la oscuridad, ¿no? Y qué es lo que logran justamente percibir es esa radiación infrarroja, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces eso viene a ser con respecto a este caso, ¿de acuerdo? Ahora mira, después de lo que es infrarrojo pasamos a la luz visible, que es justamente esta franja la que podemos ver, ¿no? Esto es lo único de todo lo que tenemos acá que se puede lograr percibir, que nosotros como seres humanos podemos percibir, ¿no? Entonces tenemos, como te dije, la luz visible, de ahí su nombre. Esta luz visible sabemos que se puede descomponer, ¿no? En los colores que vemos acá arriba en orden, ¿no? Sería el rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta. Si alguna vez pensaste que habían 7 colores, bueno, en realidad no, son 6 colores básicos, ¿no? En la cual se descompone la luz visible, ¿de acuerdo? 6 colores básicos, ¿ya? Isaac Newton fue quien descompuso la luz, ¿no? Y encontró estos 6, pero como él no veía algo bueno que sean 6, le aumentó un número más, ¿no? Le aumentó entonces el índigo, ¿no? Ese color índigo que está entre azul y violeta, ¿no? Entre azul y violeta hay un color, bueno, en realidad hay muchos colores porque son combinaciones, entonces, pero uno de esos es el índigo o añil, ¿no? Y eso es lo que aumentó Isaac Newton en su, digamos, en la publicación, ¿no? que hacía referencia justamente a la descomposición de la luz, ¿no? ¿De acuerdo?
pero ya sabes, porque si colocamos un color entre azul y violeta, podemos colocar un color entre verde y azul, o entre amarillo y verde, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya, si seguimos esa línea, vamos a encontrar infinitos colores, ¿de acuerdo? Porque siempre va a haber una tonalidad más, una tonalidad menos, ¿cierto? Entonces, estos serían los colores esenciales, los 6 colores, ¿ya? Rojo, amarillo, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta, ¿no? La radiación, ¿no? Digamos, de la luz visible está entre los 10 a la 14 Hz a la 10 a la 16 Hz. Está en ese rango, ¿no? Y eso es de frecuencia, pero con su longitud de onda, bueno, acá tenemos 700 nanómetros a 400 nanómetros. Recuerda que conforme nos estamos yendo más hacia la derecha, la longitud de onda comienza a disminuir, ¿no? Entonces, como te decía, la luz visible está entre 400 y 700 nanómetros, ¿ya? Eso viene a ser lo que ahora también se puede expresar con Armstrong. Armstrong es una unidad que se suele usar bastante aquí, ¿no? Una unidad de longitud, y equivale a 10 a la menos 10 metros, ¿de acuerdo? Si tú reemplazas 10 a la menos 10 metros, te va a quedar lo que está arriba, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces como también lo puedes expresar como 7000 Armstrong a 4000 Armstrong. Y abajo son los límites ya, digamos, exagerados, ¿no? Hasta 750, bueno, acá 7500, ¿no? Hasta 7500 Armstrong puede ser tomado en cuenta. Ojalá ponemos nanómetros, ¿ya? Nanómetros. Ahí está. Ahí está. Entonces, como te decía, ¿no? Lo máximo en todo caso pues se puede contar de 750, ¿no? Hasta 750, y en la parte inferior sería 380 como mínimo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces son los límites en los cuales la luz visible está, digamos, está encontrándose, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, después, bueno, acá tenemos que el ojo humano tiene mayor percepción, digamos, en el amarillo verdoso, ¿no? En los 550 nanómetros, ¿de acuerdo? Es por eso que cuando juegan tenis, digamos, la pelotita es de color amarillo verdoso, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser, no pueda ser notorio, ¿no? Por la visión de los tenistas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es justamente el color que más llama la atención digamos, al ojo humano, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso de allí, y luego vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el láser, ¿no? Láser. ¿Qué es láser? Bueno, antes de pasar al láser, que también es parte de la luz visible, ¿no? Decimos que este láser ha sido o es una luz monocromática y coherente. Hace un momento hemos hablado acerca de la coherencia, ¿no? Y también hemos hablado acerca de ser monocromático, ¿de acuerdo? Recuerda que monocromático viene a ser de un solo color, ¿no? Muy bien. Y hablar de coherencia es que tenemos varias, digamos, varias radiaciones con la misma frecuencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son las características principales digamos, del láser, ¿no? Este láser, ¿qué significa? Significa amplificación de la luz por la emisión estimulada de una radiación, ¿ya? Los láser pueden ser peligrosos, ¿no? Porque tienen una determinada energía, y dependiendo de la frecuencia a la que esté, entonces esa energía aumentaría, ¿no? Y sabemos que demasiada energía es peligroso. Tú sabes muy bien que han hecho hasta ¿no? Operaciones láser, ¿cierto? Entonces es como si tuvieran un bisturí, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el lugar del bisturí lo ha tomado justamente el láser, ¿no? Listo. Entonces, ya saben lo que significa láser. Entonces, luego de la luz visible, lo que viene es los rayos ultravioleta, ¿no? Los rayos ultravioleta. Justamente que esto viene con la luz solar, ¿no? Eso viene con la luz solar. Entonces ya a partir de acá ya es dañino para nosotros, ¿no? Ya digamos, si hablamos de los rayos UV,
¿no? Entonces sabemos que tenemos que protegernos, ¿no? Sobre todo si son días calurosos, días bastante soleados, hay que protegernos de esa radiación UV, ya que puede generar un daño en la piel, ¿no? Muy bien. Luego de los rayos UV vienen los rayos X, ¿no? Alguna vez te has tomado una placa de rayos X, ¿no? Y te das cuenta que te quedas solito cuando te toman esa fotografía. La persona ya se escondió o ya está dentro de un lugar de plomo, ¿no? De pared de plomo, ¿de acuerdo? Donde justamente no podría, ¿ya? Donde justamente no podría los rayos X penetrar, ¿no? Sin embargo, pues cuando te toman una foto, ¿no? O te toman una placa de rayos X, estos rayos sí logran entrar, ¿no? Logran entrar en tu cuerpo, ¿no? A través de tus células y pues la parte ósea es la que no pueden sobrepasar, ¿no? Es por eso que cuando tomas una placa de rayos X, justamente pues sale la forma de tu hueso, ¿no? Si es que se está tomando pues alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Y necesitas una parte específica, obviamente, ¿no? Entonces, esos son los requisitos, y como dije, son peligrosos, ¿ya? Porque al momento de que pasa por tu cuerpo, al momento de que va en la parte interna, entonces se encuentra con ciertas células y las daña, ¿no? Y estas células dañadas logran generar más células dañadas y no, eso no es bueno, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego vienen los rayos más de mayor frecuencia, de mayor energía, los rayos gamma, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces eso viene a ser con respecto a lo que es el espectro electromagnético, y acá completamos con el índice de refracción, que se calcula como la rapidez de la luz sobre la rapidez también de la luz, pero en un medio distinto al vacío, ¿ya? Entonces, este índice, ¿no? Ese es un índice de refracción que lo vamos a comentar digamos, en la parte de óptica, ya con un mayor detenimiento, pero vamos a ir digamos, dando un cierto alcance de que esta n, que se llama índice de refracción, no tiene dimensiones, es simplemente una comparación, ¿no? Entre la rapidez de la luz y la rapidez también de la luz, pero en un medio distinto al vacío, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces con eso ya estamos terminando nuestra parte teórica, ¿no? Solamente nos queda ir a la parte de las preguntas, mejor dicho, ¿no? O de los ejercicios. Muy bien, chicos. Muy chicos, vamos entonces con la parte de la práctica, ¿de acuerdo? A ver, en la número 1 te dice, con respecto a las ondas electromagnéticas de radio y luz visible, se puede afirmar que en el vacío tienen la misma frecuencia, no, tienen diferentes velocidades, menos. El producto de su frecuencia por su longitud de onda es constante. Claro, porque el producto de su frecuencia por su longitud de onda me da la rapidez. Y sabemos que en el vacío la rapidez va a ser una sola, ¿cierto? Aproximadamente 3 por 10 a la 8. Entonces, esa sería la respuesta en la número 1. Vamos con la número 3. Indique la velocidad o falsedad en las siguientes proposiciones. Que el campo eléctrico y magnético de una onda electromagnética se encuentra en fase, significa que las amplitudes se relacionan según, claro, o sea, si tenemos esta relación, aquí tenemos esta relación, en el número 3. Entonces te dan esto, ¿no? Te dan que el campo máximo es igual al... Bueno, el campo magnético máximo es igual al campo eléctrico máximo sobre la rapidez de la luz, ¿cierto? Muy bien, y esta relación se cumple, ¿cierto? Entonces, como esta relación se cumple, eso significa que tanto el campo eléctrico y magnético están en fase, ¿no? Eso lo habíamos comentado en la parte teórica. Muy bien, entonces la primera sería verdadero. Las dos dicen los parámetros, que serían la longitud de onda y la frecuencia de una onda electromagnética, están relacionadas mediante, bueno, esa ecuación es falsa, ¿no? Eso que dan es frecuencia, ¿no? Frecuencia es igual
a longitud de onda por la rapidez de luz, nada que ver, ¿no? En la 3 dice, si dos ondas electromagnéticas E1 y E2 están viajando en el vacío y si E1 tiene mayor longitud de onda que E2, luego E1 tendrá mayor frecuencia que E2. Bueno, falso porque la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, ¿cierto? Entonces sería verdadero, falso y falso. Muy bien. Vamos con la 5. En la 5 te dice, indique la veracidad o falsedad en las siguientes proposiciones. La 1 es, en una onda electromagnética se propagan oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos. Verdadero, no sabemos que una onda electromagnética está compuesta por la onda eléctrica y la onda magnética, ¿no? Muy bien. La 2, la velocidad de una onda electromagnética en un medio transparente es mayor que c. Bueno, la rapidez de una onda electromagnética no podría ser mayor que la rapidez de la luz, ¿no? Entonces sería falso la segunda. La tercera dice la intensidad de una onda electromagnética al pasar de un medio a otro solo depende del cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Eso sería entonces verdadero, ¿no? Muy bien. Ya está. Entonces vayamos con el número, bueno, salió verdadero, falso, verdadero, ¿no? Ya está, vamos con el número 7. En la 7 dice, respecto al espectro electromagnético, indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Muy bien. Dice, está comprendido entre 400 y 750 nanómetros. Bueno, el límite máximo era 750 hablando de su longitud de onda, ¿no? O sea que sí, es verdadero, está bien. 2 dice, las ondas de radio tienen mayor longitud que los rayos X. Bueno, las ondas de radio están más hacia, si hablamos de menor frecuencia, mayor frecuencia, entonces las ondas de radio están a la parte izquierda y tienen mayor longitud de onda que los que están a la derecha, que serían los rayos X, entonces también sería verdadero. La 3 dice, los rayos UV tienen mayor frecuencia que los rayos infrarrojos. Claro, y porque los rayos UV están más a la derecha y tienen mayor frecuencia, ¿de acuerdo? Que los rayos infrarrojos que están más a la izquierda. Entonces sería verdadero, 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 ¿no? Muy bien, vamos con la 9. En la 9 dice, bueno, igual también sería que para marcar verdadero o falso, dice la 1 es sobre la radiación visible, ya sobre la radiación visible, dice. Es la radiación que puede ser detectada por el ojo humano, verdadero, por eso se llama visible. La longitud de onda de esta radiación está en el intervalo de 4,8 por 10 a la menos 7 metros hasta 7 por 10 a la menos 7 metros aproximadamente. Bueno, sería de unos 4,8. Muy bien. Entonces, ahí es lo que te decía, la longitud de esta radiación está en el intervalo de 4,8 por 10 a la menos 7 metros y de 7 por 10 a la menos 7 metros, ¿no? O sea, estamos tomando en cuenta que son unos 4800 Armstrong, ¿cierto? A unos 7000 Armstrong, ¿no? Y bueno, entonces eso sería simplemente falso, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la luz visible está entre los 4000 y los 7000 Armstrong. Ya me parece 4800. Entonces, ese rango, ese rango inferior está distinto, ¿no? Debe ser 4000, ¿cierto? Y la tercera dice, la radiación de longitud de onda de 4 por 10 a la menos 7 metros es de color violeta. Bueno, ese 4 por 10 a la menos 7 metros está más hacia la derecha, ¿cierto? Y está en el límite, ¿cierto? Está en el límite de la parte derecha
que sería donde estaría terminando pues la luz visible, ¿no? Y justamente acaba con la luz violeta. Entonces, eso sería verdadero, ¿no? Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Vamos con el número 11. Ahí te dice, se tiene una onda electromagnética plana con velocidad de propagación v. La figura que representa correctamente a los campos eléctricos y magnéticos de la onda es, bueno, ahí usando la mano izquierda, ¿no? Usando la mano izquierda, tenemos, en el caso de A, tenemos hacia la parte trasera, ¿cierto? O sea, estamos así, ¿no? Así está el campo, ¿ya? Hacia la parte trasera de la pizarra, tengo la propagación y salió la palma está hacia abajo, o sea, el campo debe estar hacia abajo. Y en el ejemplo A, el campo está hacia arriba, entonces no cumple. Vamos con la B, en la B está campo hacia arriba, ¿no? Campo hacia arriba, tenemos la rapidez de propagación, la velocidad está hacia la derecha, ¿de acuerdo? Muy bien, y la palma quedó hacia la parte trasera de la pizarra, y que justo coincide con el caso de B, ¿no? Porque también en la B el campo eléctrico está hacia la parte trasera de la pizarra, entonces, o del abajo en ese caso, ¿no? Entonces sería la B, ¿no? La B sería la respuesta. Muy bien. Vamos con la 13. En la 13 dice, indique las proporciones correctas respecto de un haz de luz de un haz de luz de color azul, un haz de luz de color azul y un haz de microondas propagados en el vacío. Dice, las dos radiaciones son de igual frecuencia, falso obviamente, ¿no? Tienen diferentes frecuencias. El de microondas tiene una menor frecuencia que el de la luz de color azul. La 2 dice, la longitud de onda de la radiación microonda es mayor que la longitud de onda que la luz azul. La longitud de onda del microondas es mayor que la longitud de onda del color azul. Como la microonda está más hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces tiene mayor longitud de onda que el que está más a la derecha, que sería la luz azul, o sea que eso es verdadero. La 3, en el vacío la rapidez de propagación de la luz azul es mayor que la rapidez de propagación de la radiación. Falso, ¿no? Los dos se mueven a la misma rapidez. Entonces sería solamente 2. En la 15 dice, igual marcamos verdadero o falso, la rapidez de las ondas de radio y de la luz visible son iguales cuando ambos se propagan a través del vidrio. Entonces eso sería verdadero, ya que tienen la misma rapidez y están en el mismo medio. La 2 dice, la longitud de onda de una onda electromagnética que se propaga en el vacío es de 7,5 por 10⁻⁹ metros, entonces esta longitud de onda corresponde a las microondas. Falso, ¿no? Eso sería falso. Vamos con la 3. El espectro visible tiene un intervalo de longitud de onda que está aproximadamente, o que varía entre 400 y 800. ¿No? Sería 400 y 700, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces sería falso. Sería verdadero, falso, falso. En la 17 dice, la luz roja tiene la menor longitud de onda en el espectro visible de la luz. Luego, esta longitud de onda corresponde a la menor energía luminosa. Bueno, recuerda que la energía depende de la frecuencia, ¿no? Mayor frecuencia, mayor energía, ¿no? Pero la frecuencia con la longitud son inversamente proporcionales, ¿no? Mayor frecuencia, menor longitud de onda, ¿no? Y si tiene, entonces significaría que la longitud de onda con la energía también son inversos, ¿no? Menor longitud de onda, mayor energía, ¿no? Ahí dice que esta longitud de onda, como es menor longitud de onda y tiene menor energía, sería falso, ¿no? Vamos con la 2, dice, cuando un rayo de luz va de un medio con menor índice de refracción a otro con mayor índice de refracción, entonces dependiendo del ángulo de incidencia se puede observar la reflexión total de la luz. Bueno, eso sería falso, ¿no?
La 3 dice, para el fenómeno de refracción de la luz en el medio de mayor índice de refracción, el rayo está más cerca de la normal. Claro, cuando tienes el mayor índice, ¿no? En el medio donde hay mayor índice, el rayo que se refracta va a estar más pegado hacia la recta normal. ¿De acuerdo? Entonces sería verdadero la 3. Entonces sería solamente 3. Vamos con la 19. ¿Ya? En la 19 tenemos una ecuación. Ahí está. Tenemos la ecuación del campo magnético. Ahí está dado. Es igual, dice, 10 veces el seno, ¿ya? 10 veces el seno de 200 pi. Bueno, vamos a colocar adentro ese 200 pi, sería 200 pi x, ¿no? 200 pi x, ahí está, menos 200 pi por 225 sería, ¿no? 200 pi por 225 por 10 a la 6. Así sería, ¿no? J. Ahí está. Muy bien, así sería la ecuación entonces. Entonces están viendo la verdad o falsedad, ¿no? Entonces le dice, el vector B está orientado a lo largo del eje coordenado menos z. Bueno, acá estamos viendo, según el caso, lo vamos acá a graficar. Acá podemos graficar. Ahí está. Podemos colocar acá que sea el eje X, el eje Y, el eje Z, ¿no? Ahí está. Entonces, esta onda está orientado en el eje Y, ¿no? Está orientado en el eje Y, ¿de acuerdo? Y se está propagando en el eje X, ¿no? Entonces, si graficamos esta onda, sería así más o menos, ¿no? Acá podríamos graficar. Ahí está el vector de la onda eléctrica. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien, y como tenemos acá un menos, significa que se está propagando pues en esta dirección, ¿no? Ahí está, con la rapidez de la luz. Listo. Y si usamos la mano izquierda, entonces podemos colocar, ¿no? El pulgar junto con la rapidez de propagación, ahí está. Tenemos el campo eléctrico que está hacia arriba, entonces tendría que ser de esta forma, ¿no? Así tendría que ser, ¿cierto? Ahí está. Lo que indica entonces, ¿no? Ahí está la palma con el campo eléctrico, la rapidez de propagación, y hacia este lado estaría la onda magnética, ¿no? Aquí. Ahí está. Ya está. O sea, estaría en K, ¿no? Ahí te dicen, el vector B está orientado a lo largo del eje coordenado menos Z. No, está en más Z, ¿cierto? Está en más Z. Entonces sería falso la primera. Luego dice, la onda se propaga en un medio de n igual a 3/4. Bueno, falso porque el índice de refracción debe ser mayor que 1 y eso es menor que 1, 0,75. Entonces, falso la segunda. Entonces, falso y falso. Vamos a la tercera. Dice, la longitud de esta onda cuando se propaga en el vacío es aproximadamente de 13 milímetros. Bueno, habría que averiguar la longitud de onda. La longitud de onda podemos sacarlo de aquí, ¿cierto? Porque sabemos que
el número de onda angular, que en este caso es 200 pi. Eso se calcula 2 pi sobre longitud de onda, ¿cierto? Así se calcula. Entonces aquí tenemos que esto vale 200 pi. 200 pi es igual a 2 pi sobre longitud de onda. Se van los pis y te queda acá 1 sobre 100. ¿Cierto? Así te queda. Que sería pues 10 a la menos 2 metros, ¿no? Y 10 a la menos 2 metros, si tú lo multiplicas por 10 aquí y 10 abajo, entonces eso te quedaría 10 por 10 a la menos 3, o sea, 10 milímetros. ¿No? Y ahí dice que es 13 milímetros y sería entonces falso, ¿no? Entonces te quedó que todos, en este caso, es falso, ¿no? Muy bien. Vamos con la 21 entonces. En la 21 te dice, ya, en la 21 te dice, ahí está, te dice que tengo, este caso, tengo la permitividad 9E sub 0, tengo la permeabilidad magnética, que es 4U sub 0, ahí está, y te piden la rapidez de la luz. Bueno, en este caso la rapidez de la luz, ¿no? Vendría a estar de esta forma, ¿no? 1 sobre estos valores, ¿cierto? Así sería, ¿no? Entonces reemplazamos y sería 1 sobre, acá te queda 9E sub 0 y acá sería 4U sub 0. Ahí está. Muy bien. Te queda 36, sacamos la raíz y te quedaría un sexto, ¿cierto? Un sexto de 1 sobre E sub 0, U sub 0. Pero esto viene a ser la rapidez de la luz. Entonces te quedaría de esta forma, un sexto por, esto sería 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. ¿Ya? 3 veces en kilómetros por segundo. Acá te quedaría 3 sextos es, bueno, 0,5 por 10 a la 5. Un 10 lo pasas y te quedaría 5 por 10 a la 4 kilómetros por segundo, ¿cierto? Que sería 50.000, ¿no? 50.000 kilómetros por segundo. ¿Ya está? O sea, tu clave sería la B. Vamos con la siguiente, vamos con la 23. En la 23 te han dado también una ecuación. Ahí dice E igual 1000 veces el seno de 2pi por 2 por eso a la menos 7, 2 por eso a la menos 7x menos 60t. Ya está. Listo. Entonces, eso viene a ser en unidades del sistema internacional. Lo que te piden es hallar la densidad de energía media. Entonces, esta densidad de energía media, sabemos que se calcula, bueno, esta es así, ¿no? Entonces, esto sería de esta forma. ¿Cierto? Así calculamos la densidad de energía, ¿no? ¿Cierto? Pero como dice la densidad de energía media, entonces sería acá un medio, y acá sería el E máximo al cuadrado. ¿Muy bien? Así calculamos la densidad de energía media, ¿ya?
Bueno, entonces vamos a reemplazar, pues, ¿no? Al reemplazar sería acá un medio. Esto sabemos que vale 8,85 por 10 a la menos 12. Ahí está. Y acá sería el máximo, que vale 1000, ¿no? ¿Cierto? 1000 es 10 al cubo. Entonces sería 10 al cubo elevado al cuadrado. Muy bien. Así te queda. ¿Ya? Bueno, operando eso te va a quedar 4,42 por 10 a la menos 6 joule por metro cúbico, ¿no? O sea, sería 4,42 milijoule, o microjoule por metro cúbico, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta. Muy bien. Listo, muchachos. Ya está. Eso fue la número 23. Vamos con la siguiente. En la 25 te dice, vamos a marcar verdadero o falso. Dice, todas las ondas electromagnéticas pueden presentar fenómenos de difracción, interferencia y polarización. Bueno, sí, todas las ondas electromagnéticas pueden presentar eso. La siguiente dice, después se pueden polarizar tanto las ondas longitudinales como las transversales. Bueno, solamente se pueden polarizar las ondas transversales, ¿no? Entonces, el lado sería falso. Y la 3 te dice, el hecho que la luz se pueda difractar es evidencia de su naturaleza ondulatoria. Bueno, claro, ¿no? La difracción es una buena evidencia de que un cierto fenómeno es ondulatorio. Entonces sería verdadero. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Vamos entonces con la número 27. Dice, dos rayos luminosos son coherentes cuando la velocidad de propagación de un haz es múltiplo de la velocidad de propagación del otro. No. Su frecuencia de propagación es de valor impar, tampoco. Una longitud de onda es el doble de la otra, menos. Son de igual frecuencia y fase constante. Esa sí es, ¿no? De igual frecuencia y fase constante. Entonces 27 es la D. La 29 dice, sabemos por nuestra experiencia diaria, en especial para el caso de las ondas sonoras y las ondas en la superficie del agua, que las ondas se extienden alrededor de los obstáculos que se interponen en su camino. Es como que los rodean, ¿cierto? Gracias al fenómeno de difracción, ¿no? Eso sería la difracción. Muy bien. Vamos con la 31, dice, respecto de los fenómenos ondulatorios de la interferencia, difracción y polarización, indique la veracidad o falsedad. Las ondas longitudinales no pueden difractarse. Falso, ¿no? Sí se pueden difractar las ondas longitudinales. 2. El fenómeno de la polarización solo es posible para las ondas electromagnéticas. Bueno, es posible para las ondas transversales, ¿no? Cualquier onda transversal, así que no solamente las electromagnéticas. Vamos con la 3. Todas las ondas pueden experimentar la interferencia, la difracción y la polarización. Bueno, en el caso de la polarización solamente las ondas transversales. Entonces sería falso, falso y falso. Vamos con la 33. Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. La interferencia entre dos ondas solo ocurre si la diferencia de fase es cero. Bueno, no necesariamente. El fenómeno de difracción se da cuando la luz cambia de dirección en un borde o abertura. Claro, está bien. 3. El fenómeno de polarización se da para ondas longitudinales y transversales. Falso, ¿no? Sabemos que solamente son para transversales. Muy bien, falso, verdadero, falso. Y la 35 dice, indique si las siguientes proposiciones son verdaderas. Cuando la luz pasa a través de una abertura pequeña comparada con su longitud de onda, se difracta. Claro que sí, muy bien. 2. La interferencia de la luz es la combinación de luz de la misma frecuencia proveniente de dos focos diferentes. Bueno, no necesariamente tiene que ser la misma frecuencia, ¿no?
Muy bien, la 3 dice, la polarización es una característica de las ondas transversales y longitudinales. Bueno, ya sabemos que solamente son para transversales, entonces sería falso. Verdadero, falso y falso. Muy bien. Y con eso, muchachos, estamos acabando nuestra parte, bueno, práctica o solución de preguntas o, en todo caso, las respuestas a nuestra separata, a nuestro material. ¿De acuerdo? Gracias, muchachos.